Bienvenidos al estudio bíblico de el evangelismo personal. En esta ocasión queremos dar un estudio acerca de un método para el evangelismo personal. Es la lección número 4. Nos encanta pues hablar de el evangelismo porque sabemos que es la manera como los no salvos pueden llegar a salvarse. Hay mucha gente en el mundo que está ignorante acerca del evangelio, y hay mucha gente en el mundo pues que está perdida, y hay mucha gente religiosa que, a pesar de que hablan de Dios, que andan la Biblia, que pues participan de las actividades de la iglesia o ritos religiosos, pero están perdidos. En esta ocasión queremos pues ser claros en cuanto al método a utilizar y cómo utilizarlo, pues nos va a dar claridad quizás a muchos que pues tienen temor también de presentar el evangelio. Esperamos que el Señor nos use a través de este estudio y pedimos la dirección del Espíritu Santo para que podamos hablar acerca de la verdad de la palabra. Lo primero que queremos ver ahora es pues, aquí tenemos todos los apartados que hemos visto a través de los estudios bíblicos anteriores. Hemos visto principios introductorios en cuanto al evangelismo, la definición, los motivos para el evangelismo, el poder, la habilidad para el evangelismo, una forma de vida, sobrepasando obstáculos, entendiendo el mensaje del evangelismo, y pues ahora vamos a hablar acerca de utilizando un método de evangelismo. Antes quisiéramos llevar pues unas palabras de oración para que sea Dios quien nos guíe a través del aprendizaje de su palabra y de la enseñanza a través de su siervo. Señor Dios, te damos gracias porque nos das el motivo correcto de poder enseñar tu palabra. Gracias por la claridad de tu palabra en nuestras mentes y en nuestra vida, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda darnos la verdad de tu palabra a través de este estudio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a continuar y vamos a ver principios para comunicación o principios cómo de comunicar pues el evangelio. Esto es importante porque mucha gente no sabe, ¿no?, cómo hacer la tarea del evangelismo, y queremos ver algunos principios que nos pueden ayudar para usar el método acerca de cómo evangelizar. Número 1, el primer principio: acuérdese que usted es un siervo. Muchas veces perdemos la perspectiva del evangelismo porque pensamos que nosotros somos los amos. Recuerden que la tarea del evangelismo son siervos llevando el mensaje de la palabra de Dios o el mensaje del evangelio. Una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para siervo es diaconeo, que describe a un mesonero, alguien que trae la comida de la cocina a la mesa. Nosotros queremos que el individuo vea su necesidad de ser salvo y mostrarle lo que Cristo hizo por él y cómo debe responder a esto. Nuestro rol es entregar la comida, que en este caso sería el evangelio. No somos los dueños del restaurante, no somos los cocineros, somos los meseros. Dios nunca nos ha pedido traer a los perdidos a Cristo. Él quiere que traigamos a Cristo a los perdidos.
Es como el dicho, puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes forzarlo a tomar. Nuestro trabajo es llevar el caballo al agua. Lo demás es entre él y Dios. Pareciera ofensivo, ¿no? Pero son ilustraciones que nos pueden ayudar a entender mejor cuál es el rol o papel del que va a llevar el mensaje. Número 2. Acuérdese que usted debe ser un recurso de confianza. Acuérdese que usted debe de ser un recurso de confianza. Alguien en quien el incrédulo puede tener confianza. Es por eso que el evangelismo personal es tan efectivo. No es un extraño el que habla, es un amigo en quien confía. Inclusive, cuando hablamos con un extraño debemos procurar que confíe en nosotros por medio de estar relajados, amigables, humildes. Esto hace más fácil hablar con un desconocido. También nuestro testimonio personal puede ser de mucha ayuda. Como nosotros mostramos que es real y verdadero en nuestra vida. Bien, pero hay que tomar en cuenta que cuando contamos nuestro testimonio personal debemos de ser humildes, no debemos de jactarnos. Simplemente vamos a decir lo que Dios hizo en nuestra vida. Y por eso el evangelismo personal es efectivo de acuerdo a que hay un mayor acercamiento entre una persona y otra o entre una persona y un grupo pequeño. Por eso se le llama evangelismo personal. Número 3. Determine si la persona está abierta o no por medio de preguntas que desencadenan una conversación. Bueno, tenemos algunos ejemplos en la escritura, ¿no?, acerca de esto. Por ejemplo, la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en Juan 4. Jesús le dijo de inmediato, ¿quién era él? No le dijo. En lugar de esto dijo algunas cosas para despertar su curiosidad. Yo puedo darte agua vivificante para que ya no tengas que ir al pozo otra vez. Y ella estaba curiosa, pensando, dime más. De una manera suave el Señor estaba guiándola hasta que la mujer estuvo lista para oír que Él era el Mesías. Si Él hubiera dicho de inmediato, probablemente ella se hubiera ido, hubiera salido corriendo y se hubiera perdido la oportunidad de poder hablar acerca del mensaje de salvación. Entonces, necesitamos determinar si la persona está abierta o no, por medio de esas preguntas sencillas. Muchas veces, en lo personal, yo hago preguntas: si usted ha oído del Evangelio. Mucha gente dice que sí, pero mucha gente dice que no. ¿Usted sabe qué es el Evangelio? Mucha gente dice que sí, otras dicen que no. ¿Usted sabe quién es Jesucristo? Algunas gentes dicen, bueno, la mayoría en este caso dicen que sí. Pero cuando empezamos a indagar quién es Jesucristo, solamente pueden decir el Hijo de María. Pero eso no es tener un conocimiento amplio de Jesucristo. Entonces necesitamos llevar a la gente hasta tener un conocimiento completo. En la medida que Jesús se mostró amigable a la samaritana, tuvieron una conversación, no un discurso del Señor, y pudo guiarla al entendimiento de lo que Jesús quería que ella supiera. Otro ejemplo es el joven rico. El joven rico.
era un líder religioso en Mateo 19. Él preguntó, ¿qué cosa buena tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús no lo guió en varias preguntas, tratando de ayudarle a ver qué era lo que él necesitaba realmente. Le hizo varias preguntas. Bien, entonces vemos aquí que esas preguntas son importantes. Jesús lo guió en varias preguntas. Veamos cuáles son. Es más fácil darles información a las personas, ¿no?, cuando ellas están haciendo preguntas que cuando las hacen, lo que refleja que su interés no es muy alto. Entonces Jesús preguntó a este hombre, ¿sabe los mandamientos? Y él dijo, sí, desde mi niñez todo lo sé y los he guardado. Y eso no era cierto, pero Jesús quería que el joven rico diera por sentado que no sabía realmente. Y vemos aquí entonces que esto se volvió interesante porque Jesús creó el interés fuerte por medio de hacer preguntas que le llevaron a tener un interés a este joven. Por ejemplo, si alguien sabe que usted es pastor, puede decir, ¿usted sabe que yo odio la religión? ¿Qué? ¿Usted? ¿Qué quiere decir? Ahora ellos pueden mostrar interés y usted puede explicar que la religión es un sistema de obras que enseña que se puede ganar la salvación, pero la salvación es un regalo, es gratis. Y el Evangelio habla de una relación que uno tiene con Jesucristo. Quizás digan, todavía no entiendo. Y entonces es posible que podemos explicarle aún más, así como este joven rico. Este joven rico, Jesús lo llevó hasta el tal grado que le dijo, pues, si estos mandamientos sabes, se los has guardado, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y el hombre dice que se fue triste porque tenía muchos bienes materiales, eran muchas sus riquezas. Y él despreció lo mejor por su dinero. Es posible tener una conversación acerca de un tema, o puede decir, había un tiempo cuando yo pensaba así también, pero encontré algo diferente que ha cambiado mi vida por completo. Y si no les preguntan qué es, quizás usted esté listo para oír más. Acuérdate de que la salvación es parte de ese tiempo que Dios tiene. Antes de que usted fuera salvo, es posible que alguien le dijera algo acerca de Cristo y quizás usted se rió. No me interesa. Es verdad que esto pasó con algunas de las personas o algunos de ustedes a lo mejor. Pero después de esto algunas cosas pasaron en sus vidas. Dios utilizó un poco de esto y otro poco de aquello, y cuando llegó el tiempo apropiado, alguien le preguntó a Jesucristo y usted estaba listo para escuchar. Recordemos que es el tiempo de Dios. No tratemos de empujar las puertas que no están abiertas. Veamos entonces otra de las cosas. Y en este caso podemos podemos tener el método de las malas y las buenas noticias. Las buenas y las malas noticias. Esto de las buenas y malas noticias es algo muy eficaz. La gente casi siempre sabe algunas cosas de esto. La mayoría de iglesias cuando predican o cuando evangelizan no hablan acerca de las buenas noticias, solo hablan de las malas noticias. Y esto es un problema porque la gente no se puede salvar si no sabe las buenas noticias. Entonces, podemos antes de presentar las buenas y las malas noticias,
podemos hacer algunas preguntas, podemos tener como un cuestionario personal. Si usted muriera en los próximos 20 segundos, ¿sabe con absoluta certeza dónde va a pasar la eternidad? Es una pregunta que causa interés. La mayoría de gente dice, pues no sé. Algunos dicen, me estoy esforzando, estoy luchando, pero no saben con seguridad a dónde van a ir. Si usted muriera hoy y llegara a las puertas del cielo y Dios le dijera, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Qué le respondería? Bueno, la mayoría de gente no sabe. Y algunos que pues no saben dicen, porque era buena gente y hacía buenas obras. Pero no están correctos. ¿Alguien le ha explicado, ha mostrado en la Biblia cómo se puede estar seguro acerca de cómo ir al cielo? Entonces, la gente, pues, algunos van a decir que sí, otros que no, pero estas preguntas nos pueden llevar a que nosotros le digamos, quisiera usted que yo le explique acerca de cómo ir al cielo. Bueno, y entonces aquí es donde les presentamos las buenas y las malas noticias. Veamos algo de esto. Usted es un pecador, según Romanos 3:23. Bueno, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este Romanos 3:23 es un versículo que lleva a la gente a reconocer que es un pecador. ¿Qué quiere decir pecado? Debemos explicarle que la palabra pecado quiere decir hemos fallado al blanco. Una buena ilustración es el tiro al blanco. Aunque disparemos muchas flechas, siempre vamos a dar en el lugar equivocado. Debemos explicarles que quiere decir fallar, no alcanzar los estándares, normas, patrones, modelos, niveles del Señor. Entonces, necesitamos tener claro esa palabra, ¿no? Esa palabra. Ahora, otra de las cosas que debemos de tener claro es, pues, cuáles son los estándares de Dios. Podemos explicarlo por medio de... Ahí tenemos la ilustración de fallar en el blanco, ¿no? Que esto es donde nosotros hablamos que es fallar, ¿no? ¿Qué es fallar o qué es pecado? ¿Qué es pecado? Ahora entonces, veamos, la segunda cosa que podemos hacer es hablarles acerca de los estándares de Dios que son los 10 mandamientos. Realmente yo les pregunto, ¿cuáles son algunos de los 10 mandamientos? Y algunas veces pueden nombrar algunos. También les pregunto, ¿alguna vez ha robado o mentido? Y la respuesta es sí. ¿Crees que eres culpable por eso? ¿Fallaste al estándar de Dios? ¿Fallaste al blanco? Entonces tú eres un pecador. Y esas son malas noticias. Esas son malas noticias. Ahora veamos la segunda cosa. La paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Pero antes quisiera decirles algo más. Si ellos dicen que, pero yo no soy malo, pueden usar la ilustración de arrojar una piedra al otro lado del océano. Por ejemplo, quizás alguien puede arrojar una piedra a 50 metros, pero otro puede arrojarlo a 75 metros y otro a 80 metros. ¿Qué importa? ¿Cuál es el estándar? El otro lado del océano, si hay diferencias entre pecadores, porque algunos pecan más que otros, pero ante los ojos de Dios, todos fallamos ante su estándar. Podemos mostrarles de acuerdo con ellos, si quizás tú no eres tan malo, pero tampoco eres perfecto. Ahora veamos sobre este apartado aquí, o este punto número 2,
la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, esto de Romanos 6:23 nos enseña acerca de la muerte. Primera parte, el primer versículo que vimos nos enseñaba acerca del pecado. Ahora este versículo nos enseña acerca de la muerte. Dios no está fingiendo que todo está bien y debemos explicar dos palabras en Romanos 6:23. ¿Qué es la muerte? La muerte quiere decir que estamos separados de Dios. La muerte quiere decir que estamos separados de Dios, o una separación de Dios. Número 2, la paga es lo que merecemos. Merecemos estar separados de Dios. Y ahí tenemos una ilustración. Todos somos pecadores y tenemos una muerte espiritual. Y hay una gran barrera, una gran división entre Dios y el hombre. Es el pecado que nos separa de Dios y ha traído la muerte espiritual. Porque Dios es la vida, pero no podemos estar juntos. Dios es santo y no puede estar el hombre pecador con un Dios santo. Por lo tanto, debemos de tener claro que esta es una mala noticia también. La separación quiere decir estar la eternidad separada de Dios. Y podemos ilustrarlo con un criminal. Si alguien aquí en la ciudad ha robado un vehículo, puede ir a la cárcel, ¿verdad? Hay una consecuencia. Debemos separarlo de la sociedad y debe pagar una pena. ¿Cuál es la consecuencia de quebrantar la ley de Dios? Es la muerte o separación, y son las malas noticias. Pregunta de transición. Esta es una pregunta de transición que debe tener clara el predicador. ¿Entiendes que eres lo suficiente malo como para ir al infierno? Si dices no, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos repasar de nuevo las malas noticias para que entiendan esa necesidad. Ahora podemos ir a las buenas noticias. Entonces tenemos el método de las buenas noticias. Y lo primero que vemos aquí, Dios en su infinito amor por nosotros nos dio a su Hijo Jesucristo, quien pagó la pena del pecado que nosotros merecemos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, en este versículo lo podemos ilustrar y podemos usar la sustitución. Yo estoy enfermo del corazón y voy a morir enseguida, pero a lo mejor hay alguien más que tiene su corazón que es perfecto, está en un estado perfecto. Y como somos muy buenos amigos, Él va a dar su corazón bueno y va a tomar el mío que está enfermo. ¿Qué me va a pasar? Voy a vivir. ¿Qué va a pasar con el amigo? Va a morir. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él ha sido el sustituto. El pecador tenía que morir en la cruz del Calvario, pero Cristo dijo, yo voy a morir en lugar del pecador. Y Él cargó con el pecado de todo el mundo. También podemos ilustrarlo con el criminal. El juez que lo declaró culpable se quita su manto de juez y va a visitar al criminal a la cárcel. El juez le dice al ladrón, por mi gran amor por ti voy a tomar tu lugar en la cárcel. Y él se queda en la cárcel porque el ladrón salga libre. Lo hace como un acto de amor. Entonces, allí también se está ejerciendo el acto de sustitución. Y esto es
muy importante, ¿no? Entender la sustitución. Es una buena noticia para un pecador. Es una buena noticia para alguien que es pecador. Usted puede ser salvo del infierno si depende solo en Jesucristo para su salvación. Y vamos a ver algunos versículos. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Estos versículos nos pueden ayudar a entender algunas cosas que son muy importantes. En estos dos versículos las palabras claves son gracia, que quiere decir favor inmerecido. No es posible enfatizar esto suficientemente. Esto significa que uno nunca jamás puede merecer el cielo, porque es por gracia, y no porque lo merezca, sino por el gran amor de Dios. Y ser salvo quiere decir rescatado, porque dice que por gracia soy salvo. La palabra salvo quiere decir que hemos sido rescatados. También dice por medio de la fe. La fe significa confiar o apoyarse en. Una ilustración es la silla. Si una silla pudiera hablar, diría, siéntate sobre mí. Esa es su función, y en la medida que me siento estoy confiando en ella. Esa es una ilustración de la fe. Jesucristo diría, cree en mí y vas a tener vida eterna. En la medida que yo creo en Él, yo tengo vida eterna. Podemos sentarnos en Jesucristo para ir al cielo. También podemos ilustrarlo con un regalo, o un regalo que es gratis y no puede recibirlo de nuevo. Pertenece a la persona que lo recibió. Es decir, quien lo dio, a quien lo dio ya no puede regresar, porque ya lo tiene a la persona a quien se lo dio. No por obras, según ese versículo dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras significa, podemos hacer alguna pregunta aquí a esta palabra, no por obras. ¿Cuáles son estas obras? Asistir a la iglesia, los sacramentos, los ritos, vivir una vida piadosa, pedir a Cristo que entre en mi corazón, rindiéndome a Cristo, que en su mayoría son las cosas que la mayoría de predicadores enfatizan para salvarse. Estas obras no pueden salvarnos. Bien, aquí tenemos una ilustración del regalo. El regalo está ofrecido a una persona que está separada de Dios y está espiritualmente muerta. Enfatice que el cielo es un regalo o don gratuito que se recibe solo por la fe. En primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bien, según este versículo es muy importante, ¿no?, en las buenas noticias, porque lo primero que tenemos que hacer es dar la mano a una persona después de cerrar un trato y estamos diciendo que confiamos en su palabra. Ese versículo significa así, ¿no? Es uno de los significados más importantes que hay, ¿sí? Dice, uno puede saber y estar seguro que tiene vida eterna por el hecho de que confiamos en su palabra. Y también
tenemos que confiar a la persona que deben poner su confianza solo en Jesucristo, no en sus obras, no en las obras de la persona, del pecador, sino en Jesucristo. Esto es importante poder entender. Ahora podemos hacer las tres preguntas iniciales otra vez. Las preguntas iniciales otra vez. Ahora esas preguntas iniciales, ¿recuerdan cuáles son? ¿Cuáles son? Pues esas preguntas son las siguientes. Si usted muriera en los próximos 20 segundos, ¿sabe con absoluta certeza dónde va a pasar la eternidad? Si usted muriera hoy, llegara a las puertas del cielo y Dios le dijera, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Alguien le ha explicado o mostrado en la Biblia cómo puede estar seguro acerca de cómo ir al cielo? Pues las primeras dos quizás son más desafiantes, ¿no? Pero esa pregunta hay que tenerla siempre, el predicador o el evangelista tiene que tenerla siempre en mente, porque después de haber presentado las buenas noticias y presentado la seguridad eterna, uno puede volver a hacer estas preguntas que a lo mejor al inicio no fueron bien respondidas, pero a ver cuál es la reacción de la gente. Tenemos que memorizar estos puntos con sus ilustraciones para hacer una buena presentación del Evangelio. Podemos repasar esta lección una y otra vez hasta que la memoricemos, porque es importante. Cuando andamos evangelizando no vamos a andar a lo mejor la lección en una computadora, en una tablet, en un teléfono, pero sí la podemos andar en nuestra mente. Eso es importante. Podemos usar nuestra mano para recordar estos 5 puntos. Ya hemos enseñado en otras lecciones acerca de estos 5 dedos, 5 puntos que podemos usar. Y a lo mejor los 3 primeros puntos hablar acerca de las malas noticias y los últimos 2 acerca de las buenas noticias. Ahora, el primer dedo, pulgar, usted puede decir, usted es un pecador, Romanos 3:23. Y la ilustración es el tiro al blanco. En el segundo dedo, índice, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La ilustración es el criminal en la cárcel. El tercer dedo medio es el dedo más grande, las buenas noticias. Romanos 5:8 es una ilustración, puede ser el corazón enfermo y un corazón sano. El cuarto dedo anular es por la fe solamente, no por obras. Y la ilustración de la silla. Quinto dedo, uno puede saber con seguridad si es algo. Y si lo aprendemos de esta manera, será fácil de memorizar. 5 puntos, 5 versículos, 5 ilustraciones. Y vamos a practicarlo cada vez hasta memorizarlo. Y de esa manera podemos presentar las buenas y las malas noticias a la gente. Entonces, estos 5 puntos son estos. Miren, usted es pecador, en Romanos 1:23, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, la buena noticia sería Romanos 5:8, y es solo por fe, no por obras, Efesios 2:8-9, seguridad de su salvación, 1 de Juan 5:13. Ahora, parece que dije algo que no estuvo bien antes en este método de la mano. Son 2 puntos acerca de las malas noticias y 3 puntos acerca de las buenas noticias. Entonces habría que corregir eso, ¿no? Pero vemos ahí que podemos usar Romanos 3:23,
Romanos 6:23 para las malas noticias y Romanos 5:8 para las buenas noticias, Efesios 2:8 y 9 y Primera de Juan 5:13. Yo muchas veces utilizo algunos versículos también del Antiguo Testamento para las malas noticias y uso Génesis capítulo 3, versículo 5, muchas veces porque Adán desobedeció el mandamiento de Dios y Dios le había dicho que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal iba a morir, y Eva comió y le dio a su marido. O simplemente se puede usar en el dedo, en el primer dedo, se puede usar Génesis 2, 16 y 17. Luego también a veces yo suelo usar Isaías 64, versículo 6. Entonces que estamos separados de Dios. Y bueno, Isaías 64 podría ser un recurso, ¿no? También. Y luego paso al Nuevo Testamento. Y una de las buenas noticias es que Juan 3:16 y a veces también lo llevo a Efesios 2:8 y 9 y también los puedo llevar a 1 Corintios 2:15, 3 y 4. Hay muchos versículos que se pueden ir añadiendo en cada, pero este método que tenemos ahorita aquí ilustrado es más fácil porque usa 3 versículos de Romanos y es más fácil memorizar 3 versículos de un solo libro, ¿verdad? Pero hay muchos versículos que se pueden ir añadiendo. Veamos entonces porque este versículo de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Y vemos aquí entonces que este versículo es muy claro. A veces yo uso este versículo simplemente para ilustrar las buenas y malas noticias. Y las buenas noticias, las malas noticias que ilustro yo aquí es todas las obras que la gente hace. La gente dice: no, yo voy a ser salvo porque hago buenas obras, porque doy dinero, porque voy a la iglesia, porque guardo los mandamientos, porque, ayudo a los pobres, cumplo con los ritos religiosos. La gente tiene todo eso, es una mala noticia, ¿no? Y dice aquí, no por obras, ¿verdad? Dice que el único que hizo aquí algo es Dios. Porque de tal manera amó Dios nos amó. ¿A quién amó? Al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿A quién fue que lo dio? A su Hijo fue Dios, para que todo aquel que en Él cree. Estas son las buenas noticias. Creer significa poner su confianza en Jesucristo. ¿Y qué va como buena noticia? ¿Cuál es el resultado? Que no se va a perder y va a tener vida eterna. La mayoría de gente habla de las buenas obras, pero aquí no está hablando de buenas obras, solamente de lo que Dios hizo y del beneficio que recibe el pecador, que sería una buena noticia. Pero antes se anticipa uno con este versículo con las buenas obras que la gente dice que va a hacer. Y aquí pues tenemos otro método para presentar el Evangelio. Tenemos a un Dios que es santo, y es un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, las 3 personas. Dios es santo,
También tenemos una ley que dice que hemos quebrantado. Esa ley, todos la hemos quebrantado. No hay nadie que la pueda cumplir. Y por guardar la ley, nadie puede ser salvo. Veamos también que nosotros somos pecadores y todo el mundo, cuando se refiere a todo el mundo, se refiere a toda la gente. Hemos pecado delante de Dios y merecemos ir al infierno. Hemos pecado delante de Dios y merecemos ir al infierno. Bueno, nosotros siempre como pecadores o como seres humanos presentamos las buenas obras. Pero ese no es el estándar de Dios. No es el estándar de Dios, no es la medida de Dios para la salvación. Ahora tenemos una barrera entre Dios y el hombre. Y esa barrera es el pecado del hombre. Ahora, además de esto, Él envió a Jesucristo para romper con la barrera del pecado. La barrera del pecado. Dios nos dio a Jesucristo para romper la barrera del pecado. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es creer únicamente en Jesucristo para ser salvos y para no ser condenados. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, para nosotros desaparece el castigo del infierno. Ha sido cancelado para todo aquel que cree. Y nos ha dado el regalo de la salvación y la vida eterna. Entonces, este es un método que podemos utilizar, solamente hay que repasarlo hasta memorizarlo. Y podemos usar una página y podemos usar esa página con las personas que estamos evangelizando también. Les podemos dar una así en blanco e irla llenando. Ahora, entonces, estos son los métodos, uno de tantos métodos que podemos utilizar. Lo bueno de estos métodos que están enfatizados en la buena noticia y las malas noticias, y vemos aquí que podemos ilustrarlo de manera sencilla con algunos versículos que están a la mano y que muchas veces los decimos, los repetimos y solamente hay que saber ubicarlo. Por lo demás, hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con ustedes. Esperamos que estudien mucho, que puedan aprender estos métodos para que el ministerio de evangelismo sea un éxito en la vida de ustedes. Que el Señor les bendiga.